Un saludo a todos. Hoy seguimos con nuestro ciclo de Azure desde cero, hablando de la oferta de bases de datos que ofrece esta plataforma en la nube. Y específicamente vamos a mirar cómo es que se consumen o cómo se puede trabajar con estas bases de datos como servicio, no como un repositorio dentro de una máquina virtual ni instalado on-premise. Y hoy contaremos con la presencia de Miguel Quintero, que es quien les habla, de Rafael Consuegra García y de Roberto Alvarado, quienes son dos de los directores de la comunidad que están bastante enfocados y tienen una idea muy aterrizada y una experiencia bastante amplia en estos temas. Sin más, continuemos con el tema. A nivel de resumen de la semana pasada, pues vimos los diferentes servicios que ofrecía Azure en la parte de bases de datos. Aparte de los servicios, vimos también que se implementan los servicios y los servidores que nosotros podemos montar. Pero si vamos a usar un ambiente en la nube, pues nosotros podemos crear una estructura similar a la que hay. Un ejemplo, un servidor de base de datos, que sería este que tenemos acá arriba, y ese servidor de base de datos, un sinnúmero de computadores o de personas o de usuarios se conectan, o servicios también pueden ser, se conectan para traer la información. ¿Qué ventajas tiene? Pues las mismas que tiene cuando uno implementa eso. Pues que yo puedo montarlo sobre máquinas virtuales, si estamos hablando de la nube, o máquinas físicas, que si estamos implementando todo dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra granja de servidores. Pero es lo mismo que siempre necesitamos, ¿sí? Que es tener un sistema de administración de servidor como tal, o sea, el sistema operativo, toda la estructura que necesita el servidor, toda la base que nosotros trabajamos, por un lado eso, y por otro lado, necesitamos también administrar el motor de base de datos. Entonces hay doble desgaste y en el caso de la nube, pues no se justifica si nosotros lo que vamos a hacer es implementar una base de datos como tal, o un motor de base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos limitamos a eso, pues vamos a tener una estructura dentro de los servicios que nos ofrece Azure, en este caso la nube de Microsoft, donde pues es como implementar una máquina virtual y ahí montamos nuestros servidores. Eso es un ambiente que podemos hacer. Pero vuelvo y les digo, tenemos que hacer todo el esquema, tenemos que configurar el servidor, tenemos que administrarlo, tenemos que dar permisos al servidor. Aparte de eso, pues la estructura de la base de datos, dentro del motor de base de datos tenemos que crear la estructura y todo lo demás. Eso ya se vuelve un inconveniente. Por esa razón, espérame, vamos a hacer acá, espérame, hago aquí un cambio. Por esa razón es que nosotros podemos verlo también de otra manera. Y esa otra manera para verlo es sencillamente utilizar una base de datos, un motor de base de datos. Y eso se convertiría en una base de datos como servicio, en donde sí está implementado sobre un ambiente de servidor, pero no nos toca preocuparnos en dónde está montada esa base de datos, cuál es el servidor, cómo voy a configurarlo, si necesito todo un administrador, cuál es el sistema operativo sobre el que monto. No, sencillamente me enfoco en mi motor de base de datos, en la estructura de la base de datos y puedo optimizar mi trabajo, puedo optimizar todos los recursos que estoy implementando y sale mucho más económico en mayor medida. En este punto hacemos un paréntesis ya que el día de la grabación hubo un inconveniente con el audio de Rafael Consuegra García, quien estaba haciendo un comentario en esta parte de la presentación. Lo que nos comentaba él es la estructura. Cambia bastante la estructura si yo lo implemento mis bases de datos en un ambiente on-premise o sobre un servidor, en donde tenemos en cuenta ya específicamente la infraestructura del servidor, como son memoria RAM, el número de núcleos y otras características. Aquí tenemos una gran ventaja y es que solamente nos enfocamos en la capacidad de procesamiento por segundo que tienen estos servidores y que tienen estas estructuras de bases de datos como servicio.
Esto se llama RTUs, más adelante vamos a ver ya implementadas estas RTUs con un ejemplo que vamos a trabajar. Aquí estamos abriendo ya nuestro ambiente para poder iniciar el proceso. Rafael también nos comentaba sobre los acuerdos de servicio, de nivel de servicio que existe en este momento, que está alrededor del 99.99% de compromiso de Microsoft en su nube de mantener los servicios arriba. Eso quiere decir que en los 365 días del año, el 99.99% del tiempo siempre va a estar funcionando la red. Correcto. Pues por este lado creo que no sería más. Ya es entrar, meterle mano, meterle diente aquí al ambiente en Azure y hacer como mostrar cómo es el proceso de creación de una base de datos ya como servicio específicamente. En este caso es una base de datos relacional porque también hay ambiente o hay estructura relacional y no relacional dentro de las bases de datos que podemos crear o los servicios que podemos consumir. Para crearlo, pues podemos ir acá a la plataforma en Azure, podemos decirle que vamos a crear un nuevo recurso o podemos ir directamente a donde están las bases de datos. Si vamos directamente a donde están las bases de datos, aquí yo ya había creado una o voy a crear otra. Vamos a ver pues que hay un proceso para la creación. Eh, mientras está acá me hacen una pregunta, Edgar Carlos pregunta cómo podemos hacer vinculaciones de servidores si solo es un servicio. Por ejemplo, quisiera apuntar un archivo, quisiera vincular un archivo de Excel a través de un proveedor MySQL, hace por lo que la plataforma en Azure, o sea, ¿es posible por la plataforma en Azure o es necesario tener una máquina virtual en Azure? Y otra pregunta, ¿qué es una base de datos elástica? ¿Y cuál es la diferencia con con una base de datos Azure? Ahorita vamos a tocar esos temas, de pronto no el tema de Carlos, porque es que ya es otro proceso, que es cómo hacer para poder vincular las cosas como servicio y poder estructurarlo. Igual para eso habría que crear un directorio activo, habría que crear como no sería un balanceador, sino sería más enfocado a, a una conexión entre los servidores, porque también se puede hacer una conexión entre los servidores. Puedo crear un ambiente híbrido, de alguna manera estructurarlo para que pueda trabajarlo en un ambiente híbrido, o sea, parte en la nube, parte no, por fuera de la nube. Y en cuanto a la parte de bases de datos elásticas, ahorita pues, Rafa de pronto nos explica un poco más en ese sentido. Ahorita vamos a explicar un poquito de eso, pero vamos a arrancar por lo primero, o sea, primero mi primaria, como decían por ahí, y vamos a explicar cómo creamos una base de datos. Pues lo único que tenemos que hacer inicialmente es darle un nombre, ¿sí? Vamos a darle un nombre a nuestra base de datos, en este caso. Él nos va a crear acá toda la estructura, incluso crea un servidor. No tengo que administrar el servidor, pero sí es necesario crear el servidor. Me pregunta que dónde quiero guardar eso. Por organización se recomienda crear un grupo de recursos. Ya había creado un grupo de recursos para esto, lo llamé B.NET. ¿Para qué? Por organización, pues tener todo estructurado y todo guardado. Él me pregunta acá si deseo crear una base de datos en blanco o con un ejemplo de información, ya depende para que, lo que ustedes la necesiten, si quieren crear la estructura, en este caso voy a crearla en blanco. Y vamos a configurar acá el servidor. Vuelvo y les digo, no es que tenga yo que meterme al servidor, aquí incluso voy a utilizar un servidor que ya había preestablecido antes, es más bien dónde va a quedar almacenado eso. No tengo que hacer absolutamente nada más. Y esto es otro de los detallitos. Rafa nos hablaba ahorita sobre el precio, sobre qué es lo que necesito. En parte la elasticidad va por este lado, en parte no. Igual, yo puedo establecer una base de datos. También aquí hay otro tema que era lo que hablaba Rafa, y es la parte de las DTUs. Yo puedo crear mi base de datos de acuerdo a lo que necesite, y de acuerdo a lo que necesite también viene un costo. Estas DTUs, como explicaba Rafa, tiene que ver con la velocidad y las unidades de procesamiento que maneja en este caso nuestra base de datos como servicio.
Puedo extenderla en la medida de lo posible. Por ejemplo, esta es la parte estándar. Puedo extenderla a 3000 DTUs. Y pues ahí me corregiría Rafa, pero 3000 DTUs es una capacidad de procesamiento bastante elevada. Si necesito esto es porque estoy manejando un montón de requerimientos y de consultas que van más allá de una simple base de datos chiquita. ¿Sí? Ya va más enfocado a algo más elaborado. Y lo mismo es, sí, Esto es 100% flexible y se puede cambiar en cualquier momento que lo necesitemos. En este caso pues estamos viendo un ambiente, como les explicaba, muy robusto, muy amplio, pero si nosotros necesitamos algo más reducido en donde se recomienda de pronto para inicios algo más pequeño, podemos modificarla. Tenemos una base de datos acá más sencillo y el costo también cambia de acuerdo a lo que nosotros estemos escogiendo. es correcto. Y esa es la mejor práctica, por decirlo de alguna manera. Arrancar, pues, dependiendo también de mi base de datos. Si yo ya sé que mi base de datos consume o ocupa un espacio menor a 1 giga, pues puedo, de 400 megas, puedo decir, listo, arranquemos con 500, pero bueno, de pronto 500 se nos cuelga, subamos con 1 giga. Observemos que independientemente del espacio, en este ambiente estándar, puedo utilizar de 500 megas, o bueno, aquí habla de 100 megas, aunque realmente como el punto mínimo son 500, así como para tener en cuenta, o si lo hacemos puro 100 megas, o sea, el borde de todo, también. No me representa un mayor valor, sea que consuma 500 megas o 100 megas o 250 gigas. Lo que podría representar es más bien el rendimiento, esa cantidad, y hay otro elemento que es el storage. En charlas pasadas Rafa nos ha comentado la parte del storage, en donde queda almacenado esto es un ambiente que es de tipo blob storage, y eso sí también tiene, o eso también tiene un costo. Igual el costo es muy pequeño. En cuanto a la parte de DTUs, la sugerencia es arrancar con el mínimo posible de acuerdo a la velocidad que requiere la base de datos. También esto nos presenta unas gráficas de rendimiento en donde puedo yo llevar un seguimiento del consumo de la base de datos y cómo puedo irla creciendo o poderla incrementando. Podemos, para la parte de desarrollo, se puede utilizar una base de datos en un ambiente básico que pues lo único que yo modifico realmente es el espacio. ¿Por qué? Porque vale $5 mensuales, eso sí es un estándar, no puedo bajarle ese precio. Y ya para un requerimiento mucho más elevado que requiere un volumen muy alto, pues está la parte premium. Aquí pues ya tiene unas estructuras diferentes, ya puedo llevarla a un manejo en donde son de 125 DTUs hasta 4000 DTUs, y aquí ya el almacenamiento influye bastante, ¿sí? Hasta 4 teras. Lógicamente, esto es solamente si tenemos un mega ambiente y requerimos un manejo de base de datos, de almacenamiento y de procesamiento muy, muy, muy alto, porque el costo también es bastante alto, bastante elevado. Por ejemplo, ahora podemos hacerlo con esta estructura. Voy a decirle aplicar. Ahí ya me queda registrada la información y no es más lo que tengo que hacer. Hago clic en crear y el sistema empieza a generar toda la estructura, que es por debajo el servidor de base de datos, que eso pues es transparente para mí, y me crea ya el ambiente de la base de datos como tal. Voy a abrir aquí una base de datos que ya tenía creada, pues como para mostrar el funcionamiento, para no gastar mucho tiempo mientras terminamos nosotros de organizar, o mejor dicho, mientras termina de crear nuestra base de datos original. Este es el ambiente que les comento. Igual esta base de datos la tengo muy quieta, es una prueba, es un desarrollo que estoy haciendo, entonces como se han hecho pruebas, está muy quieto, pero aquí me aparece o me muestra los picos de información de acuerdo al uso que le doy a la base de datos. Si mi base de datos la manejo con 20 DTUs, por ejemplo, pero me llega a unos picos del 100%,
puedo decir, no, ¿qué pasó acá? No son 20 DTUs, probablemente necesito más DTUs. O lo que me pasó con un cliente, y es que él estaba conectándose a la base de datos con una aplicación que relativamente hablando era sencilla. Le hicimos el seguimiento de qué es lo que pasó. Estaba consumiendo ya una base de datos demasiado potente para la aplicación que tenía y estaba llegando a unos topes de 80-90% de consumo. Se revisó la aplicación y la aplicación no estaba cerrando la conexión a la base de datos después de hacer las consultas y los requests a la misma base de datos. Eso generaba que la base de datos, o sea, que el sistema estuviera consumiendo. O sea, gracias a que aquí podemos llevar un seguimiento paso a paso de qué es lo que se está consumiendo y por qué, ya terminó de crear nuestra base de datos, la otra, pudimos revisar y se pudo plantear como diferentes alternativas. ¿Qué pasa con este esquema? Igual, en cualquier momento, así yo ya tenga datos guardados, así yo ya tenga toda la estructura, puedo modificar y puedo cambiar toda la conexión, o toda la conexión, o más bien toda la base de mi estructura de base de datos a algo más escalable o algo de mayor valor si lo necesito. Mayor valor, hablemos de con mejor DTU, mejor capacidad de rendimiento, mejor capacidad de procesamiento. Como este es de pruebas, entonces yo lo tengo con este espacio. Pero si yo necesito implementar algo más robusto, lo puedo cambiar. O lo mismo, si necesito bajarle, entonces puedo aplicar y el sistema lo cambia, se podría decir que en caliente casi. Existen herramientas que permiten trabajar directamente con bases de datos SQL Server, independientemente si son bases de datos en la nube o son bases de datos instaladas en servidores o si están implementadas en algún otro lado por fuera de mi equipo. La herramienta que más me gusta, que es la que viene con todo este motor y todo el esquema, se llama SQL Server Management Studio. Y esa herramienta, SQL Management Studio, aquí está, nos permite conectar, o sea, lo único que tenemos que hacer es utilizar el usuario y la clave que creamos en el momento de crear el servidor para poder acceder a esta base de datos o a las bases de datos que hayamos montado sobre ese servidor. Esta es una de las herramientas que se pueden utilizar para poder hacer algún tipo de trabajo directo sobre la base de datos, ya sea lo que dice Rafa de coger un Excel y pasar la información a la base de datos o convertirla en script o crear o hacer algún tipo de ajustes. Igual pues es un tema que, como dice Rafa, podría trabajarse por código dependiendo de lo que se requiera. Esto a nivel general. Ahora, técnicamente hablando, yo puedo trabajar casi que el mismo ambiente que trabaja una base de datos SQL Server on-premise, implementada sobre algún servidor, sobre una SQL Server Azure. Hay unas diferencias pequeñas, pero el resto sí se puede trabajar. En la parte de cadena de conexión o connection strings, estas bases de datos o este sistema me trae los ejemplos de cómo puedo yo conectarme utilizando .NET, utilizando JDBC, ¿sí? Utilizando ODBC o incluso PHP, las cadenas de conexión. Quiere decir que puedo trabajarlo o me puedo conectar como si fuera una base de datos común y corriente. Igual, estos son los ejemplos que trae ya por defecto el sistema, pero es una cadena de conexión a una base de datos SQL Server. Esto pues hablando a nivel de bases de datos relacionales, pero Microsoft y en la nube aquí en Azure se metió en otro tipo de esquemas, en otro ambiente, que son las bases de datos no relacionales, que al comienzo creó un motor que se llamaba DocumentDB, pero empezó a implementar otras bases de datos no relacionales, otros motores, y toda esa estructura la llamó Cosmos DB. ¿Qué es eso? Son bases de datos que no tienen un modelo entidad-relación, no tienen una tabla definida, no tienen una estructura definida. Yo genero la estructura, todo se trabaja como algo que ya se llaman documentos, y un documento no es otra cosa sino un JSON, un formato JSON o JSON, que permite almacenar la información con los parámetros que yo le pase, ya sea
básicamente son parámetros llave-valor. Entonces yo puedo colocar la estructura que quiera en cada documento, puedo jugar con ellos como quiera, pero representan un pequeño esfuerzo, un esfuerzo un poco más alto en la parte de desarrollo, ya que pues el motor, aunque aquí Microsoft en el caso de Azure ha, ha, ha estructurado pues en la medida de lo posible las consultas que se parecen en gran medida a las consultas con SQL, pero vuelvo y le repito, depende de cada persona o de un modelo de datos general el cómo yo voy a almacenar esta información. Esto, por ser un servicio ya propio del sistema, ya no es una cadena de conexión lo que utilizo, sino básicamente son unas API que consumo en donde genero un ambiente aquí dentro de la nube y dentro de ese ambiente yo le digo o tengo que escoger cuál es la API que voy a utilizar. Entonces me genera una API SQL que es el que antes era DocumentDB, ahorita pues maneja una estructura como les digo. Microsoft ha hecho un esfuerzo para que este motor sea un poco más parecido en muchos aspectos con el SQL Server, aunque siga siendo no relacional, tanto en sus consultas, en la parte de índices, en la parte de triggers, toda esa estructura ha hecho un esfuerzo grande. Pero también puedo trabajar MongoDB como servicio, ya no necesito montar todo un servidor para utilizar MongoDB como servicio. Lo mismo pasa con el motor Cassandra. Esto es otro ambiente que es la base de Azure como tal, que son todo lo que es la parte de storage o almacenamiento. Entonces está el blob storage, el table storage, que es un esquema no relacional, no podríamos decir que sea un motor, también funcionando con con el esquema clave valor. Y la otra parte que es un poco más gráfica, que es la parte del Gremlin. Yo puedo crearla de acuerdo a lo que quiera y en donde me sienta más cómodo. Habrá alguien que de pronto haya trabajado más Mongo que cualquier otra cosa, pues dirá que lo quiere quedar como Mongo. En mi caso, pues me gusta más esto de DocumentDB. Vamos a ver si B.NET existe ya. ¿Cómo eso? No existe. Aquí me va a decir si esta ruta o esta URL. Esto es como les decía, un ambiente para consumir las APIs. Un subdominio que se genera de acuerdo al esquema. Y bueno, voy a utilizar acá el mismo grupo de recursos que es B.NET y ya. Aquí en la parte de georredundancia es para Azure siempre me guarda o hay una réplica de todo lo que yo hago. La mayoría de los elementos que creo es automático y la redundancia o la información que me genera como backup la guarda ya sea en servidores dentro del mismo data center o si le doy clic acá me lo guarda en servidores en data centers a nivel mundial. Entonces puedo tener un acceso, puedo tener más bien la confianza que hay un backup de todo esto. Eso pues representa también un costo extra. Entonces al decirle aquí crear, bueno, me falta escoger cuál es la API, yo la había escogido porque no la tomó, SQL, listo. Creamos y él me genera el ambiente para crearlo. Es igualito. Si nos damos cuenta, el cambio no es mayor a la hora de la creación, ya lo que cambia es la estructura y el manejo que tengo a nivel de las bases de datos. Esto como los dos elementos grandes, los dos elementos macro a nivel de servicio y manejo de servicios de bases de datos, de software como servicio, en este caso sería como motores de base de datos como servicio, hablando de la parte relacional y de la parte no relacional. Era lo que queríamos mostrar hoy. Lógicamente, pues es el abrebocas para todo esto. Igual podemos complementar la información. No sé, aquí ya llegó Roberto, como les hablábamos, es una de las personas que ha apoyado y trabaja duro aquí con la comunidad. Le metió la ficha y nos ayudó a que la comunidad creciera bastante, bastante. Y aquí está con nosotros. Entonces, no sé qué falte por complementar, Rafa, Roberto. Bueno, en cuanto a las bases de datos no relacionales o no SQL, lo importante es recordar que pues cambiamos el paradigma y básicamente lo que vamos a tener
es que vamos a tener nuestras mismas entidades, que son las que representan las tablas, en la base de datos relacional, pero lo importante aquí es que no vamos a tener una tabla como tal, sino que dentro de una bolsa, que en este caso se llaman colecciones, ahí vamos a tener almacenado todo tipo de información. Listo, Roberto, gracias. Entonces, para complementar la parte no relacional, que era lo que estábamos hablando ahorita, antes de comentar lo otro que comentaba o que nos decía aquí Roberto, en la parte no relacional, el esquema inicial con la base con la que arranco es algo que se llama RU o RUs. Ese esquema es muy parecido a las DTUs, solo que aquí el ambiente no estamos hablando de procesamiento de servidores, sino más la capacidad de lectura en cuanto a consultas. Entonces, ¿qué significa 400 RUs? Aquí nos dice que es la capacidad como para hacer 400 lecturas en un segundo, pues teniendo en cuenta el peso, el tamaño, la estructura de nuestro documento. Vuelvo y digo, el documento es un archivito en formato JSON o una estructura en formato JSON que está leyendo o está guardando dentro de la base de datos. Por defecto, al ser esto ya una API, yo puedo conectarme a través de .NET, .NET Core, para Xamarin, Java, Node.js y Python, porque es consumir el servicio como tal. Lo que comentan acá o lo que vemos en la parte básica, hablando en términos de costo, esto que me da una capacidad de 10 GB de almacenamiento, que es bastante, porque estamos hablando de solamente información, con las 400 RUs me sale aproximadamente a 3.3 centavos de dólar por hora. Entonces ahí hagan cuentas. No traje la calculadora, entonces les queda a ustedes hacer las cuentas. Eso por ese lado. Sí. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo podernos conectar o cómo conectarnos con nuestra base de datos SQL a Azure utilizando una herramienta llamada SQL Server Management Studio. Bueno, también es importante aquí resaltar que al momento de que nos puedan encontrar el usuario y la clave de conexión, así cual es importante que Azure nos protege, porque si la IP desde la cual se están intentando conectar no está relacionada dentro del listado de las IPs que son permitidas para acceder, él no nos va a dejar ingresar y trabajar con la base de datos. Y esto es seguridad que nos da la plataforma sin nosotros tener que hacer ningún tipo de configuración, solo decir, esta es la IP o estas son las IPs que van a trabajar con mi base de datos. Lo único que yo necesito hacer para conectarme con ese motor de base de datos es copiar esa ruta del servidor, ya la copié acá, y le digo que es aquí le digo cuál es el nombre del servidor, en este caso va a ser este, es la estructura que le di y el nombre que le di al servidor, y pues le digo que es una autenticación tipo SQL Server, y le coloco el nombre del usuario y la clave. Vamos a ver si es este, si me acuerdo bien. Aquí es donde yo cruzo los dedos para que se conecte. Parece que sí. Esto es una pregunta clave y es uno de los elementos que tienen estas bases de datos y que Roberto lo mencionó. Hay una seguridad integrada. Yo soy un usuario autorizado para ingresar, pero también tengo que tener autorizada la IP en donde voy a entrar o por donde voy a entrar para poder autorizarla. Aquí me va a decir que sí, me va a pedir mi nombre de usuario y mi clave. Ya aquí, pues, por lo que es el equipo que utilizo ya está, aunque acá la clave. En otras palabras, aunque yo tenga los accesos, tenga los permisos y conozca cuál es el usuario y la contraseña para ingresar al motor de base de datos, al servidor y ver la estructura y ver las bases de datos, tengo también que conocer cuál es el usuario registrado dentro de la nube de Microsoft, dentro de Azure o Azure o Azure, como se diga. Quiere decir que elevamos los niveles de manejo, permisos y como la posibilidad para ingresar. Quiere decir, en otras palabras, que la seguridad va más allá de solamente colocar el usuario y la clave del servidor.
Entonces, esto para poder trabajar desde abajo. Aquí estoy en mi equipo. En mi equipo estoy abriendo acá las bases de datos, que esta es la que yo tenía antes, con la que creé, pues, con la que creé este servidor. Ahí pues están las tablas relacionadas con ese motor o esa base de datos que digo. Bueno, este no tiene, aquí está la estructura. Y aquí está la base de datos que creamos hoy. Ya en este punto ya lo puedo manejar común y corriente. Puedo darle, si quiero manejarlo todo muy gráficamente, puedo decirle acá que voy a crear una nueva tabla y le puedo dar el nombre a la tabla, puedo crear la estructura, puedo hacer una conexión con información que tenga en mi escritorio. Ahí ya hay varias cosas que puedo trabajar muy parecido, no completamente, pero sí muy parecido a un SQL Server on-premise. Hay algunas limitantes, pero en términos generales casi que todo lo puedo trabajar acá. En este punto vamos a crear una tabla con un par de datos sencillos acá desde mi aplicación en el escritorio y vamos a hacer la comparación y revisión de la información allá en la nube para ver cómo estamos guardando los datos acá, cómo puedo organizar todo desde acá y eso repercute directamente allá arriba dentro del ambiente de Azure. ¿Cómo vamos a llamar la tabla? Llamémoslo app user o usuario de mi aplicación, de cualquiera que sea la aplicación. Esto para construirla acá, ya la estoy creando, ya la creo, bueno, ahí está haciendo como toda la estructura. Y aquí esto tiene también un administrador que honestamente pues no lo uso mucho. Ahora lo que vamos a hacer es meter una información, pero utilizando un ambiente que tiene aquí la base de datos directamente sobre Azure. Pero antes que esto, vamos a aprovechar para revisar lo que nos comentaba Roberto al comienzo sobre la parte de habilitar diferentes IPs para acceder a esta plataforma desde afuera. Esto es un nivel de seguridad extra que maneja la nube de Azure sobre estas bases de datos no relacionales SQL. Eso nos lleva a tener un ambiente de seguridad extra, como les comentaba. Y en este caso aparece la última que yo acabé de darle y está autorizada, que aparece dentro de el listado de las autorizadas. Dentro de la administración, la sugerencia es estar revisándolas y eliminando las que no se necesiten. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo dejo abiertas IPs que ya no se estén utilizando, pues estoy generando un problema o estoy generando un vacío de seguridad para el acceso a la base de datos. Ese es como un punto. Listo, Roberto, muchas gracias. Aquí, pues igual yo puedo también conectarme dentro del esquema. Aquí, ¿dónde está lo de la parte de la administración? Que yo puedo hacer una administración de la base de datos. Bueno, igual vamos a revisar acá la parte de queries, de editor de queries. Esto es un preview, esto es una de las cosas nuevas que ha implementado esto. Yo tengo que loguearme. Aquí, si observamos, me está pidiendo exactamente lo mismo que me pidió el Management Studio, sino que en este caso ya no me va a pedir que esté logueado o que ingrese ya mi usuario de acá, porque ya está. Aquí podemos observar que la tabla que creé, creo que fue ahí en esa base de datos, ojalá que sí, que no me va a quedar mal. Aquí está la tabla que acabo de crear. En esa tabla que creé desde mi escritorio, que le puse ID y le puse nombre, ya tiene la estructura, yo le puedo agregar datos. Esto se llama app. Vamos a meter la información acá. Entonces le vamos a decir, el ID no le vamos a meter, esto es, dijimos que era nombre. Y vamos a meterle acá Rafa, con R mayúscula, que después Rafael no diga que lo estamos tratando mal. Entonces vamos a ejecutarlo acá. Y si todo va bien, pues me guarda el registro. Todo esto es ya en la nube. Ahorita vamos a revisarlo de nuestro escritorio. Y con eso, ya a ver si Rafa me deja terminar hoy la charla. Entonces ya dijo que había terminado esto. Vamos a meter Roberto.
Listo, y para no quedar yo por fuera, meto a Miguel. Ahora nos vamos a nuestro ambiente de SQL Server Management Studio. Aquí voy a refrescar la tablita para que nos muestre la tabla. Y vamos a revisar si de verdad quedó almacenada la información o como dice Rafa, los estoy engañando. A ver, aquí es donde yo cruzo los dedos, digo que ojalá todo funcione para rematar con la información y terminar por el día de hoy nuestra charla. Entonces ahí está. Los 3 usuarios que se almacenaron o que se registraron quedó ahí dentro de nuestro esquema. Este es un ID que no hizo caso a lo que yo le había dicho, pero bueno, de ahí en adelante empezó a subir. Ah, no, miento, sí lo coloqué de otra manera. Dejé que se incrementara de 1000 en 1000. Entonces sí me hizo caso. Eso trabajándolo entre los dos ambientes. Quiere decir que yo puedo administrarlo desde mi escritorio, desde mi computador. Lo único que necesito es tener acceso al ambiente de Azure con una conexión con internet. Y lógicamente conocer pues las credenciales del usuario que va a ingresar. Eso es todo por ahora. Nos vemos en una siguiente ocasión con temas interesantes. Igual queda pendiente el que también brindemos toda una sesión para conectarnos con bases de datos relacionales y con bases de datos no relacionales hablando desde el punto de vista de código. Muchos éxitos a todos y que estén muy bien.